¿cierto? Así también damos chance que se vayan integrando sus compañeros. Voy a dar tiempo de colocar el de sonido, por si acaso. Ya. Entonces, esto para acá. Sí, pues. Me está haciendo la desconocida aquí. Hasta el momento vamos invicto, pero bueno. No, el año pasado, una vez con Estefano nos pasó. Eran ya las 7:20. Claro, y no había caso, no había caso. Él me da la autorización para entrar, pero a mí esa autorización no me llegaba, no sé, no podíamos. Pero bueno, al final tuvimos que Algo pasaba renovar. ahí. Algo pasaba, sí. Así que, ya pues chicos, chicas, gusto saludarles. Les doy la bienvenida oficial a la clase número 5 de estudios sociales, ¿ya? Así que le solicito encarecidamente, ¿verdad?, que ustedes vayan manejando su audio, sus micrófonos, ¿ya? Obviamente, también gentilmente en ese sentido nos ayuda Jennifer, ¿verdad? Pero ustedes mismos, ¿cierto? Vayan eso, ese tema también manejándolos, ¿ya? Y además que ciertamente en la medida que ustedes también logren una concentración frente a la clase, obviamente esta le va a hacer más sentido. Imagínate, estamos esta hora del día, como uno empieza el tema retención, empieza a ser como menos, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno tiene que, de alguna forma, optimizar los espacios para poder concentrarse. Así que, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr plenamente con este curso, ¿ya? Antes de empezar con lo que hace, ¿cómo le ha ido, chicos, chicas, con las preguntas esenciales? He recibido hartas de ustedes, ¿verdad? Trato de contestarles de inmediato, pero ¿cómo la han sentido? ¿Entendibles? ¿Le ha costado? ¿Cómo le ha parecido las preguntas esenciales? Sí, profesor, entendible. Ya, ya. Igual, claro, de repente cualquier duda me la puede hacer por vía WhatsApp, ¿verdad? Yo, por supuesto, a la primera instancia que pueda, le respondo. O si yo veo que la pregunta no está mala, pero está mal enfocada, por ejemplo. A veces yo, ¿qué es lo que hago en términos prácticos? Le coloco ahí, mira, la respuesta, la información, búscala en la diapositiva tanto, ¿ya? No, en la 7, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿por qué a veces yo hago eso? Justamente para optimizar los tiempos, ¿ya? Por eso a veces yo intento más o menos situarlo en qué parte del Power, del PPT, la verdad, ustedes pueden encontrar la respuesta. Ahora, por ahí alguien me preguntaba, no sé si este curso, el profe me decía, ¿y uno puede ayudarse en Google? Claro, si no hay problema. El Google, yo siempre he dicho, es una herramienta que usémosla, en este caso a favor de la enseñanza. Perfecto, no hay ningún problema. Lo único, ¿verdad?, que tienen que tener claro es que verificar que, porque Google en el fondo a veces vincula con muchos temas. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a suponer, ¿ya? Pregunta ahí, ¿qué es la edad antigua? Entonces, saber, ¿no es cierto?, discriminar, seleccionar, que de repente la respuesta que me está dando Google o la opción de respuesta sea en relación a la materia. Claro, porque, por ejemplo, edad antigua me puede tirar un link con respecto a la vida personal de uno, por ejemplo. No sé, edad antigua ¿no es cierto?, en el hombre, edad antigua en la mujer, cosas por el estilo, ¿eh? Que a veces pasa con Google, que te vincula a un tema, pero que tiene que ver un poco. Entonces, ahora, también me han preguntado, ya, ¿podemos usar Wikipedia? Sí, de hecho, Wikipedia yo creo que todos los profesores en un momento dado recurrimos a ella. Si el único problema con Wikipedia es que a veces, por ejemplo, a ver, Wikipedia son artículos que lo publican personas particulares, ¿ya? Que lo suben a esa plataforma que es muy buena, se presta mucho servicio, ¿ya? Entonces, verificar nomás que esté validado, porque la misma Wikipedia te lo indica, la validez, ¿no es cierto?, del contenido, ¿ya? Cuando a veces la misma Wikipedia te coloca un warning, una advertencia, ¿no es cierto? Entonces, este artículo necesita tal cosa. Ahí tenés como algún cuidado. Yo de repente, más que Wikipedia, aunque es válido, recomiendo a Educar Chile, alguna, por ejemplo, eh, sitios de alguna enciclopedia, ¿ya? También son válidos para poder usarla. Pero así a priori no es problema que use Wikipedia, ¿ya? Al contrario. Bueno, la edad antigua. Ya, pero recapitulando, ¿cierto? Nosotros habíamos dado en clase pasada una teoría, una visión más o menos amplia sobre lo que es la historia, ¿no? ¿Verdad? Le habíamos dicho algún concepto de historia, eh, los periodos de la historia, cómo se dividía esta. Bueno, también habíamos señalado que en una visión clásica colocaba a la prehistoria como antes de la historia. Habíamos dicho que la prehistoria
empezaba con la aparición del ser humano en la Tierra y terminaba con la escritura, ya con la escritura. Bueno, y que ahí partía la historia, y que el primer periodo de la historia sería la Edad Antigua, que está aquí en pantalla, ¿ya? Eh, a ver, vamos a dejar de lado un poquito la polémica, si eso es válido, porque yo le contaba la otra vez que hay entendido en la materia que no están de acuerdo con esa división, ¿ya? Señalan que la historia es todo, que la historia incluye a la prehistoria e incluso recomiendan cambiarle de nombre, ¿cierto? Que la prehistoria deje de llamarse prehistoria y ellos plantean, ¿verdad? Paleohistoria o protohistoria, ¿eh? Como historia original, algo así. Bueno, obviamente esta otra, ¿verdad?, clasificación está también, está muy enraizada ya en la terminología de esta ciencia histórica, como es verdad lo que estamos estudiando ahora, que la vamos a mantener. Claro, porque ustedes, por ejemplo, si recurren a fuentes, lo más probable es que encuentren prehistoria y no paleohistoria o protohistoria. Ahora, considerando, ¿verdad?, a la Edad Antigua como el primer periodo de la historia. ¿Ya? ¿Qué se entiende por Edad Antigua? Y hay una definición en rojo. ¿Ya? Se llama Edad Antigua a la etapa de la historia del mundo mediterráneo comprendida entre la invención de la escritura hacia el 3000 a.C. Ahí también hay opiniones distintas, 3000 a.C., 3500 a.C., 5000 a.C. Generalmente las fechas más aceptadas son aquellas, ¿verdad?, que hablan del 3000 al 3500 a.C. Ahí como que empezaría la Edad Antigua. Profesor, Ya. una ¿Sí? cosita antes que siga. Si Por puede supuesto. cerrar su WhatsApp para que no suenen las Para que no notificaciones. suene. Perfecto, Porfa, muy para bien, que no pues. salga la grabación. Gracias. Así lo haremos, pues. De hecho, ya lo hice ya. ¿Cómo seré de obediente? Gracias. ¿Ya? Bien, pues aquí la costumbre de obedecer a las damas. Lamentablemente es así para mí. ¿Ya? Mi mundo entero familiar es un matriarcado, así que mis 3 hijas ahí me paran los carros siempre. Cosa que se agradece mucho por el amor de ellas. Muchachos, entonces, la edad antigua, ¿verdad?, comienza en la 3000 años antes de Cristo, 3500 según otros autores, o 5000 según algunos, ¿verdad?, hasta el año 476 después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, eso ahí te va planteando en el fondo que la edad antigua en su totalidad abarcaría alrededor, ¿cierto?, de 30 siglos, claro, casi 31 siglos. Eso es bastante el periodo de tiempo en el cual establece la prehistoria, ¿ya? En este caso la edad antigua, perdón, edad antigua, ¿ya? Y ahí incluso ahí dice 35 siglos, desde el neolítico a la media. ¿Por qué esa diferencia de cálculo? 30 siglos, 31 siglos, 35. Claro, porque ¿cómo? No está tan establecido y tan fijamente, ¿ya? Cuando se inicia esto, son edades aproximadas, por eso hay cifras diversas que se pueden, ¿verdad?, en ese momento comparar o enfrentar, ¿ya? En torno a 35 siglos entre el neolítico, el último periodo de la prehistoria, ¿verdad?, y la Edad Media, época que vamos a estudiar en clase siguiente, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tenemos distintos elementos de la Edad Antigua, acá, ¿verdad? Esto en torno a lo que voy a agrandar un poquito, después vuelvo al tamaño original, ¿ya? Eh, a ver, esto es lo cierto, lo que planteaba Darwin, Charles Darwin, el naturalista inglés, ¿verdad?, que recorrió parte del territorio chileno. Bueno, Darwin decía que el ser humano, como lo dije en nuestra clase, ¿no es cierto?, deriva de manera lineal desde un ser que después se le denominó homínido, ¿ya?, hasta nuestros días. En general, si ustedes se fijan, siempre estas líneas de tiempo de la evolución de la especie humana son muy machistas, claro, porque aquí, fíjense, ¿no?, que siempre cuando colocan esto, son hombres, ¿ya?, o varones, ¿ya? Podría perfectamente ser una dama ahí, ya. Pero la idea de fondo, ¿cuál es? Que de acuerdo a la visión de Charles Darwin, este científico inglés, ¿verdad?, el ser humano evolucionó desde un homínido, que sería un pariente cercano a los primates, hasta nuestros días, ¿ya? Ahora, esta visión de Darwin, como yo también lo planteé, está superada.
Está claro que el ser humano no evolucionó así, en términos, ¿verdad?, lineal. Incluso se sabe que la humanidad entera no evolucionó al mismo tiempo. Habían grupos, ¿verdad?, más evolucionados, seres humanos me refiero, y grupos menos evolucionados, que también eran seres humanos. Por ejemplo, el hombre de Cromañón, la etnia Cromañón, convivió con los neandertales, por ejemplo. Y los Cromañón, yo diría, salvo la pilosidad, es decir, no sé, armas, cabellera, etcétera, prácticamente su ADN es idéntico al nuestro ya. Pero ellos convivieron, conocieron a los neandertales, ¿verdad? Que los neandertales, por su fisonomía, están más cercanos a los homínidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese recorrido lineal desde el homínido, o también llamado en un tiempo monoantropoide, después se cambió ese término porque el concepto mono está mal empleado, antropoide, u homínido, hasta nuestros días, está como escala, así como que se va parando, como que va caminando cada vez más erguido, ¿no es cierto? Hoy día está superada esta visión. No fue tan así como se ve ahí, ¿ya? Bueno, ahí al lado una imagen bastante emblemática, es decir, uno la logra identificar con facilidad, de el antiguo Egipto. La Esfinge y detrás, ¿verdad?, la pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿ya? Eh, Generalmente dentro de la historia antigua y de la edad antigua, el Egipto, ¿cierto?, de los faraones, Egipto, ¿verdad?, de los dioses, Osiris, Horus, Isis, etc. Obviamente tiene un punto muy relevante, ¿ya? De hecho, fueron los primeros imperios militares de la historia, antes que los griegos, que nunca lograron ser un imperio, ¿verdad? Y antes que los romanos, los faraones. Ellos implantaron una teocracia, ¿no es cierto?, en cual su rey o soberano era una encarnación de Dios, o por así decirlo, era un medio, una vinculación permanente entre los dioses y los seres humanos. Esos son los egipcios, ¿ya?, en torno al río Nilo. Esto queda, ¿verdad?, al noreste de África, noreste de África, en la cuenca del río Nilo, hasta hoy día el río más largo del mundo. Puerto, la cultura griega, famoso templo de Diana en Éfeso, ¿verdad? En la cultura griega con sus columnas. De hecho, los griegos tuvieron el mérito en su momento dado de tener una cultura y una visión de universalidad. La cantidad de disciplinas que ellos desarrollaron, por ejemplo, la perfección de sus artes, la profundidad de su filosofía, la belleza de su poesía. Todo eso hizo que los griegos alcanzaran un nivel artístico, intelectual, científico incluso, muy por sobre el resto de sus contemporáneos, de otros pueblos, muy por sobre el resto. Si la gran debilidad del mundo griego es el plano político, ¿ya? El plano político. Ellos no lograron nunca formar un imperio unido, como si lo formaron los romanos, que está acá al lado. Ya este es el Coliseo, ¿verdad?, que muestra tanto la grandeza como después una de las causas de la caída de Roma, ¿cierto? Claro, ¿por qué grandeza? Claro, porque, por ejemplo, los grandes monumentos, edificios, en la cual Roma, con los emperadores especialmente, se llenó, el foro romano, bueno, ya dije, el Coliseo, el campo de Marte, el hipódromo, sí, son las primeras carreras de caballo, ¿verdad? Bueno, todo eso trajo a la par que se fue desintegrando moralmente Roma. De hecho, el Coliseo eran espectáculos crueles, de mucha crueldad, mucha brutalidad, espectáculos, ¿verdad?, de lucha a muerte entre dos seres humanos, ¿verdad?, que enardecían a la multitud. Evidentemente ya empezó a mostrar la decadencia moral de Roma. Roma llegó a ser grande fundamentalmente por, entre otras cosas, además de su fuerza militar, por la fuerza moral de sus dirigentes, de sus hombres y mujeres en general, ¿verdad? Pero ahí con esto ya Roma empieza a decaer, las costumbres, el plano, ¿verdad?, el patriotismo romano, que era un punto que los diferenciaba de los otros pueblos, por ejemplo, ese tema también se debilitó. Y sucumben los romanos bajo el empuje de los germanos, este pueblo del norte, ¿verdad?, que evidentemente estaba más atrasado culturalmente, pero que militarmente los dominó, ¿ya? Y produjo la caída del Imperio Romano, como dije, el 476 después de Cristo, ¿cierto? El 476 después de Cristo. Ya. Ahora, características de la Edad Antigua, en términos, ¿verdad?, de época histórica. Uno, el desarrollo de los primeros sistemas de escritura.
Los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escrituras. Los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme, mientras que los antiguos egipcios inventaron la cultura jeroglífica, ¿ya? Los fenicios idearon un alfabeto consonántico de 22 letras. En otras clases, cuando pasábamos, ¿verdad?, la historia como época, o mejor dicho, historia como ciencia, ya un poco adelanté este tema de entender, ¿no es cierto?, que han existido distintos tipos de alfabetos, ¿verdad? El de nosotros es fonético, representa sonido, ya lo he explicado otras veces, ¿verdad? Bueno, nuestro alfabeto, el que usamos en la actualidad, también fue evolucionando. Parte del alfabeto en castellano, ¿verdad?, se toma de los fenicios, que después fue modificado por los griegos, fue nuevamente modificado por los romanos y llegó hasta nosotros. Hay algunas letras fenicias que tienen algún parecido. Por ejemplo, la A. ¿Ya? La A. El nombre de letra, no sé, caray, si lo movimiento. La A de Aleph. La A representaba un buey, fíjense, en el alfabeto fenicio. Por eso yo les decía que estos símbolos representaban ideas en sí mismos. ¿Ya? ¿Qué otra letra se concierto parecido? Ya bueno, la O, ¿verdad? Pero ellos le decían Ajin, y eso es un ojo. ¿Eh? Esa es la O egipcia, que ellos le decían Ajin, representaba un ojo. ¿Ya? P-E-H, era la hora. Y así, pues. Esta también tiene cierto, esta es la Q de los egipcios, perdón, de los fenicios. Tiene cierto parecido con la Q nuestra. ¿Ya? Cap, Q-A-P-H, cabeza. ¿Eh? Y así, pues, claro, la diferencia tal vez más importante que si ustedes se fijan, las letras fenicias, cada una representa una idea. Esta representa buey, esta casa, este un camello, este una puerta, este un postigo, ¿verdad? Postigo, una uña, ¿cierto? Un cerdo, etcétera, ¿ya? Una palma, un látigo. ¿Ya? Entonces, claro, las letras nuestras no representan ideas en sí mismas. A diferencia del alfabeto fenicio, las letras nuestras representan sonidos, y que al juntarse forman ideas, para que se vea la diferencia. ¿Ya? También en otra oportunidad yo le he dicho lo difícil que es para una persona acostumbrado a usar un alfabeto fonético como el nuestro, ¿ya? Lo difícil que es para esa persona aprenderse un alfabeto iconográfico, porque son más símbolos de partida y más significados. ¿Eh? Ya, otra cosa importante o aspecto importante de la Edad Antigua es la preponderancia de las religiones politeístas. ¿Se acuerdan lo que era politeísta, no es cierto? ¿En qué es lo que consistía el politeísmo? Y de alguna forma ahí está, es decir, existencia de muchos dioses. Ahora, estos dioses no estaban aislados, ¿ah? No, estos dioses, como ahí dice, se asociaban, por lo general con fenómenos naturales. Muchos pueblos de la antigüedad señalaban que su dios principal, Zeus, por ejemplo, su arma mortal, la cual fulminaba a sus enemigos, era el rayo. Entonces, el rayo, ¿verdad?, que es un fenómeno atmosférico, ¿no es cierto? Bueno, Zeus en el caso de los griegos, ¿verdad? Odín en el caso de los germanos, Júpiter en el caso de los romanos. Bueno, sus dioses principales usaban el rayo como arma. Ya. En el caso de los egipcios, también estaban ligados a la naturaleza. Ya, y Osiris, ¿verdad? El dios del sol poniente o de los muertos incluso. Isis, diosa de la luna, de la familia. Horus, dios del sol naciente, dios del desierto, también dios dios halcón. Si ustedes se fijan, la cabeza de Horus, de forma de pájaro, es un halcón. ¿Ya? ¿Por qué de halcón? Porque el halcón es un ave mañanera. ¿Ya? Sale con las primeras luces del día a cazar generalmente roedores en las zonas desérticas del halcón. ¿Ya? Entonces, generalmente, la asociación que se hizo, ¿verdad?, es el sol naciente y el halcón, que es el ave que sale a cazar con el sol naciente. Entonces, por eso se hizo la asociación.
¿ya? Bueno, la diosa Isis, ¿verdad? Y su esposo y hermano Osiris. Osiris. Dios tiene varias representaciones de Osiris, Dios de la agricultura, Dios de los muertos, ¿ya? Dios del sol poniente. Y ahí su hermano malo, el dios Set, ¿verdad? Hermano y enemigo de Osiris. Él es dios de la noche, de las tinieblas. Entonces la explicación de tipo cósmico señala que en esta permanente lucha entre el hermano bueno de la luz, del sol, de la agricultura, etc., está como su hermano malo, digamos, de la noche, de la oscuridad, del mal. Y en esa lucha vence el malo, fíjese. Set vence a Osiris. Vence a Osiris. Y lo manda al lugar de los muertos, una especie así como, comilla, infierno egipcio. ¿Ya? Entonces su esposa y hermana Isis, al ver que su hermano y marido no llega a casa, ¿verdad? Lo sale a buscar. Por eso que, como representando la salida de la luna en la noche, ¿no es cierto? Que da algo de claridad, ¿verdad? Algo, cuando está sobre todo cuando la luna llena. Y no lo encuentra a su esposo muerto, que está en el lugar de los muertos. Pero ocurre que su hijo mayor, Horus, vence a su tío malo, según la leyenda, ¿verdad? Lo derrota al mal, derrota a las tinieblas, derrota a la oscuridad, ¿verdad? Y comienza el nuevo día. Y rescata a su padre de la oscuridad de la noche o del infierno de los egipcios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay toda una suerte de metáfora, de comparación, de ilustración del panteón de los dioses egipcios en relación, ¿no es cierto?, a las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Hay similitudes bastante importantes, fíjense, de el dios Horus con Jesús. Y de hecho, hay elementos presentes en la mitología griega que hablan, ¿verdad?, del tercer día, por ejemplo, del tema de la cruz. De hecho, para los egipcios, ¿cierto?, la cruz, en el fondo, es la representación de los puntos cardinales. ¿Ya? El paralelo 0 y el meridiano 0 se cruzan, ¿verdad? Forman una cruz. Se supone que ahí llega el rayo más recto del sol. Y el punto donde Horus empieza a vencer a su enemigo, a su tío malo, Set. Bueno, ahí se forma una cruz, ¿verdad? Los paralelos y el mediano, ¿cierto? Bueno, y ese tema, ¿verdad?, de los dioses solares o de los mesías solares está muy presente en el Medio Oriente, ¿ah? Entonces, sin duda que estas tradiciones pasaron también al cristianismo, ya que el tema de la cruz, ¿verdad?, no fue un tema tan azaroso, que también representaba este triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad, ¿verdad?, que implica para los cristianos Jesús. De más está decirle que hay entendido, ¿cierto?, que señalan que Jesús no fue crucificado en una cruz, sino que fue más bien en un palo vertical, ¿no es verdad? De hecho, algunas iglesias de tipo protestante también siguen señalando eso, que Jesús fue crucificado en un poste y no en una cruz, así como entendemos cruz hoy día, de dos palos atravesados. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero que el tema de la idea fuerza de la cruz como símbolo divino ya vendría desde Horus, porque ya Horus usaba la cruz, pero en el caso de Horus, la cruz en el fondo era la intersección de los paralelos y meridianos, ¿ya? En el punto del cenit. Bueno, la religión de los hebreos, ¿verdad? Sería, porque dijimos que en la edad antigua muchos pueblos eran politeístas, ¿cierto? Los egipcios, los persas, o sea, los persas no, egipcios, mesopotámicos, eran politeístas, ¿ya? Persas y hebreos eran más bien monoteístas, ¿ya? La religión de los hebreos, el judaísmo, es la primera religión monoteísta de la historia, la primera. Los persas también eran monoteístas, por su culto exclusivo a Ahura Mazda. Pero su religión, el zoroastrismo, tenía un aspecto dualista, al afirmar la constante lucha entre el bien y el mal. ¿Ya? Y aquí, sin transformar mi clase en religión, pero para que se entienda, ¿cuál es la diferencia entre una religión dualista, ¿no es cierto?, y otra de tipo monoteísta? Ya, le dijimos, la diferencia con una religión politeísta es que esta última tiene muchos dioses, eso es más simple. Pero puede que haya una religión de tipo monoteísta, como la de los persas,
pero dualista. Ustedes dirán, que enredado. No, lo que pasa es que la religión dualista como que coloca a al mismo nivel, digamos, de poder entre el bien y el mal. Eso es un dualismo en religión. ¿Ya? O sea, para los persas, con su zoroastrismo, ¿verdad? En el fondo esta lucha cósmica entre el bien y el mal se está planteando entre dos rivales como del mismo poder. Es decir, ellos aceptan perfectamente que el mal puede derrotar al bien, lo cual no pasa en la tradición judía primero y tampoco en el cristianismo. No sé, para que ustedes entiendan. Satanás, por ejemplo, no está a la misma altura de Dios Padre, para el credo cristiano, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Ya? La figura de Dios Padre está, pero mucho más proyectada como un Dios todopoderoso. Todopoderoso. En cambio, el diablo no es todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la diferencia con una religión dualista. La religión dualista plantea como una equiparidad entre el bien y el mal, entre el malo y el bueno. En cambio, la religión de tipo ya monoteísta absoluta, no. ¿Ya? Siempre el mal a la larga le va a ganar al bien. El mal no tendría a la larga chance alguna contra el bien. El diablo no tendría chance alguna contra Dios, digamos. De acuerdo al credo primero judío y después cristiano. ¿Ya? Ya, entonces, siguiendo con las características de la edad antigua, ¿hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? La pueden hacer también por chat. Gentilmente Jennifer me las lee. ¿Ninguna? ¿Estamos ok? Ya, cualquier cosa, si empieza a surgir una consulta de algún término que yo empleé, ¿verdad? Y no se entendió, me pregunta nomás. Yo siempre he dicho que excelente, bienvenido sea. Bueno, otra característica de la edad antigua es la redacción escrita de las primeras leyes para garantizar una convivencia armónica entre las personas. Durante la edad antigua se redactaron las primeras leyes. Estas tipificaban delitos, aplicaban penas a los delincuentes. La primera compilación de leyes conocida, data de 1750 años antes de Cristo. O sea, yo diría que, considerando, ¿cierto?, que el origen de la escritura se remonta a 3500 años antes de Cristo como tope máximo, ¿verdad? Según se entiende. Estas primeras leyes escritas, estamos hablando como de la mitad de la edad antigua, más o menos, hacia atrás. ¿Y a quién lo ordenó? El rey Hammurabi, ¿cierto? Este es un rey mesopotámico, específicamente de Babilonia, ¿verdad? Ahí a la izquierda se trata el código de Hammurabi. Eso eran leyes de tipo punitivo. Punitivo. ¿Qué significa punitivo? Fundamentalmente, leyes que estaban pensadas para castigar, más que para rehabilitar. Un castigo. Y eran muy duras, ¿eh? Muy duras. Generalmente el código de Hammurabi le infringía al infractor, al que cometió un delito, por ejemplo, una falta grave, le infligía el mismo daño que le había provocado. Entonces, bueno, es típico, ¿verdad? El ejemplo que se da de eso, el tema del arquitecto, nosotros ya se los dije en nuestra clase, ¿verdad? Que si el arquitecto hace una casa mal hecha, esta se derrumba y muere el hijo del dueño, bueno, muere el hijo del arquitecto, decía el código de Hammurabi, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué este tipo de códigos? Porque en la actualidad la justicia no se entiende por esa vía, la justicia se entiende más bien rehabilitadora, darle una compensación a la víctima, un castigo al victimario, pero también una posibilidad que el victimario se rehabilite. Eso es un poquito el sentido de, yo diría que de la justicia de la Revolución Francesa en adelante, por ejemplo. Rehabilitar a la larga, ¿no es cierto?, que comete la falta. Bueno, acá, ¿verdad? No. Era como una especie de venganza estatal. El Estado toma en sus manos la venganza. Entonces, para evitar que las personas entre sí se pasaran tomando la justicia en sus manos, la venganza de tipo privada, que a la larga, ¿no es cierto?, iba a provocar más violencia, más muerte y más delito, ¿ya? El Estado tomaba eso y aplicaba las sanciones. Ese tema de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Típico de la ley del talión de los judíos, ojo por ojo, diente por diente, necesariamente tiene o expresa una influencia del código de Hammurabi. Porque es como lo mismo, pero resumido. El código de Hammurabi pone más ejemplos, ¿ya? A ver si, no sé, producto de
a ver, del mal uso de una tierra, por ejemplo. Un jornalero inutiliza un campo. Supongamos, ¿verdad?, que un dueño de un predio, de un campo, le da a un jornalero la misión de sembrar, pero lo hace mal y no puede sembrar, ¿ya? Y no surge ningún tipo de fruto, etcétera. Bueno, el jornalero pagará con su casa, mire, pues, pagará con su familia, si la tiene, y si no, con su vida. O sea, una falta de tipo agrícola, habían distintos mecanismos para que el que cometió la falta, un jornalero, es decir, un trabajador agrícola, ¿verdad?, pagara su culpa, con su casa, con sus bienes, con su familia, imagínate, hijos, esposa, etcétera, y por último con su vida, si no tenía, ¿verdad?, los bienes suficientes para... Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto le importa al dueño del predio que maten al otro si no va a recuperar su pérdida? Claro, claro, pero también servía como escarmiento, ¿cierto? Como escarmiento. O sea, la posibilidad del error como causa de una mala consecuencia, por ejemplo, como que no existía. El error, no, era todo como se entendía como que lo había hecho a propósito y por eso se le castigaba. Entonces, igual el código de Hammurabi tenía su defecto, ¿ah? No era tan bueno en ese sentido. Castigador, pero a veces caía en la extrema severidad. Extrema severidad. Claro, porque, por ejemplo, para que ustedes comparen, en la actualidad nosotros tenemos lo que es la culpa y lo que es el dolo en el código actual. La culpa y el dolo. El dolo es hacer el mal pero con intención. Ese es el dolo. Dolo se llama. Acción dolosa. Antaño había una frase que se utilizaba mucho, ¿verdad? Giro doloso de cheques. Cuando uno giraba un cheque, ¿verdad?, a sabiendas que no tenía fondo ya. Eso es dolo. Intención de hacer un daño. Ya, y la culpa, en términos de la justicia, claro, se hace un daño, ciertamente, pero no hay una intención, por un descuido, por una negligencia. También se paga, también hay leyes que también castigan la negligencia. ¿Mm? También castigan la negligencia. No sé, pero si yo dejé en la cocina de mi casa encendida, ¿ya? Y ahí hay personas, no sé, niños que era un hijo, una hija, y me voy nomás. Y después producto que, además encima dejé las ventanas abiertas, ¿ya? Se apagó el fuego de la cocina, pero siguió saliendo gas. Y producto de ese gas que empezó a inundar toda la casa, ¿verdad? Le hice daño a otra persona. Claro, a lo mejor yo no quise hacerlo. Mi objetivo no fue matar a nadie o dañar a nadie, ¿verdad? Pero no fui cuidadoso, porque cometí, ¿verdad?, tal hecho. Entonces se llama negligencia o culpa en términos penales actuales. La intención de hacer un daño por el daño en sí mismo, ¿verdad?, se llama dolo. Bueno, el código de Hammurabi castigaba casi igual de la misma forma entre el dolo y la culpa. Como no hacía mucha distinción entre esos dos elementos, ¿ya? Bueno, y al lado Dracón, un legislador ateniense, ¿verdad? Recuerden que Atenas era la polis o ciudad griega y hoy día más evolucionada, artísticamente hablando, políticamente hablando. Y uno de sus primeros legisladores fue Dracón, con C, Dracón, legislador. Y a pesar de la evolución que ya tenía Atenas en relación al código de Hammurabi y a los mesopotámicos, igualmente Dracón tomó elementos y el espíritu de algunas normas de Hammurabi. Tanto es así que por la severidad, leyes extremadamente duras de Dracón, se llegó a decir que el código de Dracón estaba escrito con sangre. Era obviamente una exageración, pero que de alguna forma reflejaba el sentir de muchos atenienses con respecto al código de este señor. Claro, había también normas bastante discutibles, por ejemplo, una oportunidad, era un juez en todo caso, se le llevó a un adolescente que con sus dedos le hizo saltar los ojos a una palomita. Le reventó los ojos a una palomita. Y Dracón lo condenó a muerte. Entonces, al preguntarle por qué Dracón estaba haciendo eso, y él responde serenamente, dijo, porque si a esta edad es capaz de hacer eso con los ojos de una inocente paloma, cuando adulto lo hará con un ser humano. Es discutible esa reflexión. Perfectamente la persona se puede rehabilitar, ¿verdad? Pero él en ese tiempo entendía que la
forma, ¿verdad?, de salvar el barril de manzanas, extirpando de una vez la manzana podrida. Y ahí es donde a veces se caen en injusticia. Ahí es donde a veces se caen en injusticia, ¿ya? Bueno, número 4, convivencia entre distintas formas de Estado. En el mundo antiguo no hubo una forma de Estado predominante. Hubo distintas formas de Estado, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, los sumerios, los fenicios, los griegos, se organizaron en ciudades, estados independientes. ¿Ya? Claro. No solamente los griegos tuvieron ciudades-estado independientes. ¿Eh? Cuando yo hablo de ciudad-estado, estoy hablando de una ciudad, como conocemos ciudad, pero que es independiente de un estado más grande. Es como, por ejemplo, si Quillota fuera un pequeño país, por ejemplo. ¿Ya? Ese mismo modelo lo tomaron los fenicios, ciudades independientes entre sí, los sumerios en Mesopotamia, ciudades independientes entre sí. Ya. En América, este mismo modelo lo aplicaron los mayas. Entonces, imagínense, miren, separados no solamente por un océano, sino que por miles y miles de kilómetros, ¿verdad? Montañas, etcétera, mares interiores, tanto sumerios, fenicios, griegos, ¿verdad? Eso queda en Asia Menor, Medio Oriente y Europa respectivamente. Y los mayas acá en América aplicaron un modelo parecido, ciudades-estado independientes. ¿Ya? Independientes. Igual hacían alianza, de repente hubo ciudades que lograron imponerse a otras. En el caso, por ejemplo, de los griegos, Esparta. Los espartanos llegaron a crear un imperio, un poderoso imperio terrestre. Y los atenienses, un poderoso imperio naval. ¿Ya? Imperio naval. Bueno, los hebreos, es decir, judíos, ¿verdad? Lidios, hurritas, un pueblo también del Medio Oriente, formaron reinos unificados. De hecho, yo, entre paréntesis, yo hablo o doy o menciono a la Biblia como fuente histórica, porque de hecho la Biblia es una fuente histórica, independiente de que para muchos sea un libro de feros, ¿verdad? Bueno, la Biblia ya hablaba de reyes hebreos, reyes cananeos también, de Canaán, ¿ya? O sea, en esa parte de Medio Oriente se conoció la forma de monarquías de poder más bien limitado, más bien circunscrito a comarcas chicas. Cuando uno dice desde Eloy, por ejemplo, el rey David, claro, el reino del rey David era bastante pequeño. Uno lo siente como si fuera más grande, digamos, el rey Salomón, ¿verdad? El rey Saúl. ¿cierto? Pero ya ellos conocieron el sistema de monarquías, reinos unificados, bajo el dominio, ¿verdad?, de estos reyes, cuya principal punto de apoyo era el ejército. Muchos de estos reyes también tenían algún tipo de función religiosa, claro. De hecho, ellos encabezaban muchas fiestas en honor a Yahvé, Dios de los judíos, ¿ya? Bueno, egipcios, acadios, hititas, asirios, babilonios, persas, macedonios, romanos, constituyeron imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos, ¿ya? De todos esos pueblos que nombré ahí, tanto los egipcios hasta los romanos, ¿cierto? Y yo diría que los principales imperios militares de esa época, podemos hablar del imperio egipcio, ¿ya? Hitita en alguna medida, de hecho los hititas derrotaron a los egipcios, tuvieron que hacer un tratado ahí, entre ellos. Macedonios también, con Alejandro Magno específicamente. Piensa usted que Alejandro Magno llegó conquistando hasta la India, Pakistán, o sea, impensable antes que él. Y los romanos, tal vez el imperio militar más importante de la historia. Los asirios también fueron un pueblo guerrero, los asirios. Entonces, también existió esa otra forma de Estado, que eran imperios que englobaban, es decir, dominaban una gran cantidad de pueblos. El imperio más extenso de la antigüedad fue el Imperio Romano, el cual, en su época de apogeo, hacia el siglo I después de Cristo, unificó todo el mundo mediterráneo. Ya todo el mundo mediterráneo, ¿cierto? Lo que entendemos hoy día por Italia, Grecia, todo eso cayó en poder de Roma, sur de Francia, España, Portugal, Turquía, Asia Menor. Si ustedes, por ejemplo, ven películas en esta semana, ¿verdad? En torno a la Semana Santa, ya sea en la televisión abierta o en Netflix, o en otro Amazon, no sé, se van a dar cuenta que está presente Roma permanentemente. Claro, porque cuando se produce, ¿cierto? La muerte de Jesús de Nazaret, ¿verdad?
el pueblo judío estaba dominado por Roma. Roma ahí es que al final daba el visto bueno para cualquier cosa, al punto que el Sanedrín, ¿cierto? Esta autoridad religiosa de, eh, los, eh, de los romanos, de los judíos, perdón, no tenía la atribución para condenar a muerte a nadie. ¿Quién condenaba a muerte? Roma. Por eso que, según la tradición, ¿no verdad? La gente del Sanedrín, con Caifás a la cabeza, lleva a Jesús ante Pilato, por ejemplo, que era el gobernador romano. Bueno, Roma fue el imperio militar más importante de la historia. ¿Ya? Yo diría que incluso en cuanto a territorio, a kilómetros cuadrados, se compara con el imperio Inca acá en América. Los incas también tuvieron un tremendo imperio militar. ¿Ya? De hecho, Roma estuvo presente desde Inglaterra, sur, por ejemplo, de Inglaterra, parte de la Germania, Egipto, el norte de África, todo el norte de África. Por eso, como todo el mundo mediterráneo en un momento dado estuvo en poder de Roma, los romanos al Mediterráneo le llegaron a decir Mare Nostrum, Mare Nostrum, Mare Nostrum, es decir, mar nuestro. ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente, estos imperios, con todo su poder, tenían necesariamente descansar en la fuerza militar. Y a veces aplicaban medidas extremas para mantener su autoridad. La gran mayoría de estos imperios, los romanos específicamente, mandaban por el miedo, por el terror, o sea, aplicaban un castigo tan duro a aquellos pueblos que los desobedecían o que los desafiaban, ¿verdad? Que cuando se imponían, como fue la mayoría de las veces, aplicaban castigos muy severos frente a los vencidos. De hecho, se sabe que en la rebelión de los esclavos de Espartaco, que era un gladiador, ¿no es cierto? Cuando finalmente Espartaco es derrotado, los sobrevivientes de las tropas de Espartaco fueron crucificados prácticamente desde el lugar de la batalla hasta Roma, por toda una calzada. Cada ciertos metros un crucificado. Ahí. Entonces, ¿por qué hacían esa brutalidad? Porque se parece la muerte en cruz es brutal, ¿eh? Brutal. No es un tema de que la persona fallezca al tiro, no. Demorosa, muy cruel, de mucha crueldad y de infamia. O sea, el romano también buscaba provocarnos, ¿verdad?, un escarnio público del condenado. ¿Se dan cuenta? Y sobre todo miedo, instalar miedo. Si los romanos eran, en esos sentidos, se basaban mucho en el miedo, ¿eh? Gobernar por el terror. Bueno, también hubo, ¿verdad?, elementos, ¿verdad?, de predominio de la monarquía como forma de gobierno. ¿No es cierto? Durante la Edad Antigua, casi todos los estados tuvieron monarquías absolutas, en la que los reyes concentraban en sus manos todos los poderes estatales, todos. Ahí no hablamos de separación de poderes. Ahí, ¿verdad?, los reyes asumían tanto el poder legislativo, ejecutivo como judicial, los tres. Incluso en ese tiempo como que no existía ese concepto de poder ejecutivo, legislativo, judicial. No existía ese concepto. Existía más bien el concepto de poder absoluto. Tenían, por supuesto, ministros, gente de palacio, corte, ¿ya? Pero el poder descansaba absolutamente en ellos, en los reyes. Algunos fueron electivas, es decir, elegían a sus reyes, los nobles especialmente. Pero la mayoría de las monarquías eran hereditarias. Es decir, se transmitía de padre a hijo mayor o a heredero reconocido como hijo mayor. A veces, por ejemplo, de abuelo a nieto, de tío a sobrino, como fue en el caso de Julio César con Octavio, ¿no es verdad? Él era sobrino nieto de Octavio, bueno, claro, porque no tenía hijos varones. Ya que cuando un rey moría, era sucedido por uno de sus hijos, que era lo más usado, o algún otro pariente. Y esto muchas veces dio origen a crueles guerras dentro de la familia. Claro, cuando se disputaban, por ejemplo, el trono, o cuando varios de esos hijos como que asumían que le correspondía por derecho asumir el trono del padre muerto. Hubo casos en que ni siquiera se respetó la voluntad del rey muerto, por ejemplo. Igual dio origen a guerras civiles, a veces muy crueles. Bueno, además de ser absoluta y hereditaria, la monarquía egipcia fue teocrática, ya que los faraones afirmaban ser dioses vivientes.
Esto no fue siempre en todo caso, ¿ah? Yo diría que la monarquía teocrática dentro del imperio egipcio fue más bien tardía. Tardía. Por ejemplo, a Cleopatra se la adoraba como una diosa, ¿ya? Ramsés II tal vez. Pero no siempre los faraones egipcios tenían categoría de dios viviente. La endogamia que practicaban, ¿verdad?, los faraones egipcios se practicó más bien en la última dinastía, especialmente de la dinastía de los Ptolomeos. Y una cosa era de origen griego, ¿ya? Los Ptolomeos fue de origen griego, que los Ptolomeos los trajo a los egipcios, ¿verdad? Los trajo Alejandro Magno. Uno de sus gobernadores, Ptolomeo, fundó la dinastía, que después, ¿verdad?, se divinizó. Cleopatra era más griega que, fíjense, que egipcia, en ese sentido. Bueno, y ahí al lado los reyes hebreos, ¿cierto? Los reyes, ¿cierto?, cuyos nombres han llegado hasta nosotros por el también por los escritos bíblicos. Saúl, ¿cierto? Saúl, el rey David, el rey Salomón, ¿ya? Y otros. Estos caen pronto en poder de los babilonios primero y de los romanos después, ¿ya? De hecho, el templo de Jerusalén se destruyó 2 veces. Primero por los babilonios con Nabucodonosor, ¿ya? Y después por los romanos, ¿no? El reinado del gobernador Tito. Ahí se destruyó el templo de Jerusalén por segunda vez, ¿ya? O sea, lo que hoy día, supongamos, los peregrinos y turistas, ¿verdad?, que van a Jerusalén, ¿verdad? Lo que hoy día se conoce como Templo de Jerusalén fue el segundo realmente, ¿ya? Porque el primero, el hecho, ¿verdad?, por el rey David y por Salomón específicamente, claro, empezaba por David, pero lo terminó Salomón, fue destruido por los babilonios. Y después Herodes, el malo de la película, ¿no? Herodes el Grande, el que mandó matar a los inocentes, lo reconstruyó, ¿ya? El templo de Jerusalén, que es el templo que existía cuando se asume que vivió Jesús, ¿ya? Y después ese segundo templo nuevamente fue destruido, esta vez por los romanos, en la invasión romana, ¿verdad?, del gobernador Tito. Y las actuales ruinas del templo de Jerusalén es el segundo templo, el que hizo Herodes el Grande, ¿ya? Este rey que es como el malo de la película, ¿verdad?, que nos cuenta la escritura. Bueno, otra característica típica de la edad antigua es la preponderancia de la guerra, ya como forma de resolución de conflictos. Las invasiones, los ataques a los pueblos, campos, caravanas, eran constantes en el mundo antiguo. Eran constantes, es decir, como que todo se resolvía mediante la guerra, como que un pueblo expresaba su poder, su dominación, su valor, etcétera, todo en base a guerras. La guerra era, en el fondo, entre otras cosas, además de un método de expansión, una forma de cohesión, porque ayudaba a los pueblos a sentirse en torno a proyectos comunes, que es la guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso aquí decimos que era una forma de resolución de conflictos. La guerra seguía de la toma de botines y de la imposición de tributos a los pueblos conquistados, se transformó en la principal fuente de recursos para la mayoría de los imperios de esta época. Claro, porque contrariamente a lo que se cree, ¿verdad? Estos pueblos no tenían muchos fondos, entonces tenían que recurrir a la guerra para enriquecerlo. Y los ejércitos no eran pagados, los soldados no recibían un sueldo, por ejemplo, por pelear en el ejército de tal o cual reino. Entonces, ¿cómo se les pagaba a los soldados? Mediante el pillaje y el botín de guerra. Entonces, la motivación del soldado por pelear, además del patriotismo, de la nacionalidad, todo eso, por pelear en el ejército de su reino, o pelear por su rey, era que podía, a través de la guerra, hacer riqueza de forma individual, ¿ya? Entonces, parte de lo que los ejércitos capturaban en batalla, los gobernantes, los jefes militares, lo repartían entre sus hombres. Y de esa forma pagaban las tropas, no de otra. Bueno, los acuerdos de paz eran poco frecuentes. El primer tratado de paz conocido, el de Cádiz, fue firmado entre hititas y egipcios alrededor de 1250 años antes de Cristo. ¿Ya? Según cuenta la crónica, ¿verdad? Los hititas desafiaron al faraón egipcio Ramsés II, ¿cierto? Ramsés II.
y lo habrían derrotado. Pero Ramsés, que perdió la guerra, logró manejarse muy bien diplomáticamente y firmó con ellos este tratado de Cádiz, que originado después de la batalla de Cádiz, ¿ya? Y así logró salvar su vida y su imperio. Se les pagó un tributo a los hititas, estos regresaron, ¿verdad?, a su país de origen, que sería el Medio Oriente, y el imperio egipcio se salvó. O sea, en ese momento ya los egipcios no eran tan poderosos, ¿cierto?, como se pensaba. Ramsés II sería el faraón que habría esclavizado al pueblo de Israel. Y su sucesor, Menefta, fue aquel que el tema de las plagas de Egipto, que primero les negó la salida, después a Moisés, ¿no es cierto? Después los dejó ir y después se arrepintió, ¿verdad? Ahí cuando Moisés, con su vara, logró separar las aguas del Mar Rojo, ya según lo escrito. Claro, el faraón que había habla la Biblia existió. Ramsés II, eso no hay duda. Menefta, su hijo o sucesor, también existió. Pero el episodio de Moisés, las plagas de Egipto y la separación de las aguas, por ejemplo, eso está en tela de juicio histórico. ¿Ya? Lo digo con todo respeto para lo que es sensibilidad religiosa. Eso está en tela de juicio. No es sabido exactamente si así ocurrió. Probablemente a lo mejor se tomaron distintos relatos de las plagas, por ejemplo. Entonces el autor bíblico quiso colocarlo en un punto como, como un resumen, por así decirlo, de todos los males que le afectaron a los egipcios y que a la larga permitieron que los hebreos salieran de ahí. ¿Ya? Pero eso de que fueron 7 plagas, así, una tras otra, en un tiempo breve, hoy día se piensa que no fue así, que fue un tiempo más largo. ¿Ya? Bueno, otra característica de la Edad Antigua es la importancia de la agricultura como fuente de alimentos. Durante la antigüedad, la mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos eran trigo, cebada, lentejas, garbanzos. Sus excedentes se comercializaban mediante el trueque o intercambio de productos. El comercio monetizado recién comenzó a desarrollarse en el siglo VII a.C. Es decir, monetizado era comercio a cambio de dinero. ¿Ya? Originalmente había intercambio de productos, pero 700 años antes de Cristo empezó como medio de cambio, el dinero. También se ha discutido dónde empezó el dinero, y también se señala a Mesopotamia como el lugar de inicio. Cuando los lidios inventaron la primera moneda del mundo, ya esto fue una aleación de oro y plata, ¿ya? Oro y plata. Por eso es que hasta el día de hoy se utiliza como sinónimo de dinero la palabra plata. En alguna oportunidad, ¿verdad? Fue hecha las monedas de plata. Hoy día no, las monedas no. Tienen es una aleación, ¿verdad? No representa un valor en sí mismo, sino que es un valor estatal, que se le da el dinero. Pero en tiempos antiguos, la moneda de plata tiene un valor. Era de plata, era de oro. Acá en Chile tenemos una expresión que ya no se usa tanto. ¿Eh? Cuando uno anda sin dinero, por ejemplo, dice uno no tengo ni cobre. Tal vez nuestros parientes más antiguos todavía dicen no tengo ni cobre. Claro, ¿por qué? Porque en alguna oportunidad las monedas en Chile fueron de cobre. Ya, bueno, hoy día todo eso ya no existe, ¿verdad? Y el dinero, la moneda, es una aleación metálica más cercana al aluminio, ¿verdad? Y que representa un valor, no que tenga un valor en sí mismo como metal precioso, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la agricultura, en una imagen egipcia, y al lado también, ¿verdad? En el Medio Oriente, en la importancia, y además del río, en este caso, que posibilitaba a la actividad agrícola. Un detalle que se me pasó recién de aquí, pero volver un poquito, ¿cierto? Ya, miren, estos carros, ¿cierto? Tenían como una suerte así como de artillería, ¿ya? De artillería, de como no existían cañones, ¿verdad? Entonces, generalmente las batallas comenzaban como un duelo de flechas entre ejércitos. ¿Ya? Después empezaron a ver las catapultas, que arrojaban piedras, ¿verdad? Y como que ablandaban al ejército enemigo.
Y bueno, después se pusieron la batalla campal. Po. ¿Ve? Ahí tenemos al ejército egipcio recibiendo una lluvia de flechas de sus enemigos. ¿Mm? Y fíjate que el tema de empezar, ¿no es cierto?, la batalla con una lluvia de flechas, se mantuvo durante muchos años, ¿ah? Se mantuvo durante muchos años. Y prácticamente la mitad de la batalla se ganaba con el tema de las flechas. El ejército inglés, por ejemplo, de la Edad Media, era muy diestro de sus arqueros. Sus arqueros, ¿verdad?, eran bastante apreciados y temidos en el mundo. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? Aprovechar que nos quedan los últimos 3 minutitos de la clase de hoy. ¿Ya? Chicos, chicas, ¿alguna duda, alguna consulta? No, ninguna. Estuvo clarísimo. No, profe, de mi parte no. Ya. No, de mi parte tampoco, porque queda claro que la historia antigua es como todo referido y como van los dioses. Ya. ¿Y una consulta no les llamó la atención el exceso de violencia que está como presente en toda la época? Eso sí, la violencia viene desde que parece que el mundo es mundo. Claro, y de hecho, también, aunque sobre todo más bien de la media, esto más bien de la siguiente clase que voy a exponer, no esta semana, sino que la subsiguiente, ¿ya? En casi todas las épocas hubo tremendas pestes, pues, muchachos. Tremendas pestes que asolaron, mire, la peste negra, o peste bubónica, ¿verdad?, de la Edad Media, que menos mal que nunca llegó a América porque se había extinguido antes, asoló más o menos 2/3 de la población del mundo de esa época. Entonces, también bajo una mirada, no sé si sea apocalíptica, porque suena un poco fuerte, digamos, pero una mirada así como de la historia cíclica, es decir, que se repiten los procesos. El tema de la actual pandemia, a lo mejor visto en unos 500 años más, sería otra peste más, o otra epidemia más, o enfermedad más, ¿verdad?, contagiosa, de tanta que tiene la historia, la humanidad. ¿Se dan cuenta? Porque, no sé si ustedes se han fijado, ha salido muchas veces en distintos face, ¿ya? El tema de la gripe española, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la gripe española que aparecía incluso gente con mascarilla a comienzos del siglo XX? No sé si han visto fotos al respecto. Lo mismo. Incluso síntomas muy parecidos, y eso es lo que sobrecoge, ¿ya? Entonces, en ese aspecto la historia es cíclica, ¿ya? En un momento dado la lepra, por ejemplo, la lepra, miren, me logré dar con el concepto. La lepra fue la gran pandemia de la edad antigua. Y se dio no solamente, oye, ¿cuánto llevamos de pandemia del coronavirus? ¿Un año, 2 años? Ya, no, pues la lepra fueron siglos completos. Yo no estoy diciendo que el coronavirus va a durar un siglo entero, ¿eh? Ya, pero la lepra sí duró, pues, al punto que hasta en nuestra isla de Pascua tuvimos un sanatorio para atender a los leprosos, muchachos. La isla de Pascua. Esto fue siglo XX. Entonces, eso nos lleva un poco a la reflexión, ¿ya? De repente esperamos soluciones muy rápidas frente a problemas que a veces en la historia han sido demasiado largos. Muchachos, muchachas, son las 20 horas, ¿ya? Ustedes acuérdenme porque yo soy cabeza de pollo por mi edad ya, quedamos en las 9, ¿ya? Esto lo vamos a rotar mañana, ¿ya? Así que les saludo a todos que al final